Buenos días, mi nombre es Santiago Ortiz, soy historiador, científico de datos y máster en sistemas de información geográfica. En esta ocasión mi intención es exponerles los resultados y la metodología del proyecto de investigación titulado Análisis del epistolario de Anselmo Pineda con Python a través del estudio de las redes sociales y el territorio. Esto es producto de la beca de investigación en humanidades digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia y en principio me gustaría hablarles un poco sobre qué son las humanidades digitales. No existe una definición sistemática de qué son las humanidades digitales, dado que es todavía un campo en emergencia. Sin embargo, me atrevería a definirlo en los siguientes términos. Es el área de estudio en el que convergen la cultura digital, la tecnología y las humanidades. En ese sentido, me gustaría también comentarles por qué decidí aplicar este enfoque al epistolario de Anselmo Pineda. Uno, porque se puede. Dos, porque resulta muy interesante una vez conozcan los resultados en la metodología seguida. Tres, porque el volumen de datos es idóneo para practicar este tipo de enfoques. Cuatro, porque estos documentos tienen varios componentes que resultan perfectos para esto. Uno es el componente geográfico, las ubicaciones de las epístolas, los sitios de origen. Dos, el componente relacional que involucran, remitente, destinatario. Y tres, el contenido semántico, el texto, el corpus de cada carta y del conjunto de cartas como tal. ¿Por qué investigar al coronel y aplicar las humanidades digitales a esta figura? Primero porque, bueno, él cumplió un rol fundamental en el proceso post-independentista al dotar de archivo al naciente Estado. Ese archivo es fuente de las representaciones nacionales y es fuente historiográfica. Por eso es una figura que amerita un estudio serio y concentrado en su trayectoria y en su obra. En esa medida, digamos, Anselmo Pineda ha resultado una figura un tanto oscura todavía para la historiografía y que no ha recibido, digamos, la atención merecida, porque fue un militar, un político, un coleccionista, un ilustrado y cumplió muchos roles, en principio el que ya comencé. Segundo, fue determinante en los procesos políticos del siglo. Participó en casi todos los conflictos bélicos del momento, fue uno de los líderes ideológicos del Partido Conservador, estuvo metido en las redes de poder centrales y regionales durante toda su vida, que fue básicamente de 1806 a 1880, es decir, fue determinante. Sin embargo, no ha sido reconocido como una figura central en los procesos políticos y en la creación de representación nacional. Por eso vamos a adentrarnos un poco en la trayectoria del coronel antes de entrar de lleno en la metodología y los resultados propuestos. Como ya se dijo, no existiría una representación nacional colombiana sin la colección Pineda. Es una afirmación poderosa, pero ¿cómo llegó a constituirse esta figura política, militar y coleccionista? Anselmo Pineda atravesó la guerra. Anselmo Pineda construyó relaciones sociales de amistad íntima con unos, pero en general con muchas personas de las diferentes élites regionales a lo largo de lo que en ese entonces era la Nueva Granada. En Ecuador también, en Venezuela también, y en los diferentes emisarios diplomáticos. Además, con su permanente agenda coleccionista, también adelantó, cumplió una función central en el Estado en aquel entonces, que fue básicamente fungir como colonialista, con sus cargos como funcionario público en calidad de gobernador, de prefecto, en diferentes departamentos y provincias fronterizas en ese entonces, como son Panamá, Caquetá, Túquerres, Magdalena, en la medida en que incorporaba
el territorio de La Guajira, eh, él cumplió una función importante en la inserción de estos, o en el intento de inserción de estos territorios en los circuitos económicos nacionales. Pero ello no hubiera podido ser sin su proyecto también coleccionista. De manera que todas estas posiciones que él ocupó, no solo en el Estado, sino como estos roles estructurales dentro de la sociedad local, estaban interrelacionados en red. De manera que el político, el militar y el coleccionista no eran independientes, funcionaban y eran condición de posibilidad de lo que hoy conocemos como la colección Pineda. En esa medida vale la pena compartir con ustedes un poco la trayectoria del coronel. Entonces el coronel es un antioqueño nacido en el Santuario, en ese momento perteneciente a la jurisdicción de Marinilla, nació en 1806, participó en la guerra del Santuario en 1829, en la que enfrentó a José María Córdoba contra Simón Bolívar. De allí Anselmo Pineda salió pues muy mal herido y perdió el cargo que desempeñaba en la tesorería de Antioquia, donde allí conoció el desorden del archivo institucional y comenzó con su sistematización, digamos que previendo lo importante de un archivo ordenado para el funcionamiento del Estado y en este caso también para la conservación de la memoria histórica, porque en ese momento, y se sabe por las correspondencias, él concebía estos documentos como muy importantes, no solo para los hombres de Estado que gobernaban y hacían las leyes, sino para los historiadores. En ese sentido, Anselmo Pineda, al haber perdido la guerra con Córdoba, sufrió la persecución de las redes de poder bolivarianas que todavía en ese momento estaban en el poder. Posteriormente, con la transformación de política y el decaimiento de estos bolivarianos radicales, las redes antioqueñas y los otros sectores políticos comienzan a ganar centralidad en el gobierno. Y es cuando Pineda retoma sus cargos políticos, sus funciones en el Estado, y más tarde inicia la fundación de sociedades patrióticas para la instrucción de las masas. Bueno, comienza, digamos, a involucrarse un poco más con estos proyectos de la élite ilustrada para civilizar, e insertar a grandes grupos sociales en las economías hegemónicas. Eh, en 1839 estalla la guerra, la conocida Guerra de los Supremos. Allí, digamos, Anselmo Pineda ya era más cercano al gobierno central y de hecho se ve confrontado con antiguas lealtades. En este caso, tiene que pelear contra Salvador Córdoba, que es el hermano menor de José María Córdoba, con quien había luchado durante la Guerra del Santuario, y Salvador Córdoba resulta vencido por justamente Anselmo Pineda y Braulio Venado, que eran otro veterano del santuario, y es el momento, digamos, clave en el que Anselmo Pineda gana un capital social suficiente como para poder controlar la distribución de artículos y distribución digámoslo, de relaciones sociales en el Estado y fuera del Estado, que le permitieron, que fueron, digamos, condición de posibilidad justamente para la interacción, el intercambio de documentos que él iba a coleccionar. Entonces, Anselmo Pineda, después de cada gran guerra, digamos, es una también de las afirmaciones clave en esta investigación, después de cada gran guerra, Anselmo Pineda se reconecta con otros nodos en las redes de poder y gana relevancia. De esa forma, su colección es posible, porque el alcance territorial de esas redes epistolares
le permiten acceder a nuevas fuentes, a nuevos insumos para su colección. Y al mismo tiempo, con esa reputación eh, que lograda, es nombrado en cargos políticos digamos, en los cuales él es pieza clave para como ya se dijo, la inserción de estos espacios en los circuitos económicos nacionales y el agenciamiento de las relaciones diplomáticas de Nueva Granada. En Panamá, en 1845, 1843, cuando es nombrado gobernador de la provincia de Panamá, él es el encargado de agenciar, de llevar a cabo el primer proyecto de construcción del Canal de Panamá. No resulta, digamos, en buenos términos el canal porque los ingenieros se enferman y mueren, porque hubo sabotaje aparentemente del poder eh, del gobierno británico en, en ese proyecto. Sin embargo, en Panamá, el, el coronel implementa una serie de instrumentos claves en el proyecto coleccionista y en el proyecto colonialista, que eran paralelos. Sin uno no existía el otro. Ahí inicia la Cartilla Popular, que era básicamente un periódico para la moralización, evangelización y educación de las masas populares, de los artesanos, y era un medio de instrucción. Comienza también con la creación de escuelas taller para la fabricación de sombreros de jipijapa, son los sombreros panameños, y, y allí, digamos, comienza a distribuir las publicaciones, comienza a hablar por medio de las cartas de lo que está haciendo, comienza a recibir mucha ayuda de muchos generales, coroneles, ilustrados, que comienzan a ver en esos proyectos algo que es sustancial, no solamente para el Estado, bueno, en particular para el Estado, en la medida de que no se trata solo de coleccionar, digamos, las publicaciones periódicas y documentos oficiales, sino volver, de convertir a las personas en sujetos aptos, en sujetos correctos, moralmente correctos y económicamente productivos. En esa medida, digamos, todo va en clave patriótica, en clave nacional, siempre en virtud, digamos, del beneficio del Estado. Eh, Anselmo Pineda, más tarde, después de Panamá, y gracias a esas relaciones construidas, es nombrado por Mosquera, por Tomás Cipriano de Mosquera, su cercano amigo y colaborador coleccionista desde muy temprano, gobernador de Túquerres y prefecto de Panamá. Allí básicamente practica los mismos instrumentos que ya había desarrollado en Panamá, que son las escuelas dominicales, digamos, el intercambio de opiniones con su red ilustrada, que involucraba tanto conservadores como liberales, en mecanismos efectivos para colonizar y para civilizar. Hay un detalle que acabo de mencionar, y es que la red epistolar de Anselmo Pineda involucra tanto liberales como conservadores. En una época en la que, bueno, él, como además ideólogo del Partido Conservador, es muy interesante y resulta una figura muy particular en la medida en que no se aferra a la doctrina, a los dogmas conservadores, lo que podríamos denominar conservadores, es decir, digamos, la moral, una cierta moral por encima de otros aspectos de lo que en ese momento podría decirse como la acción, la condición humana. Anselmo Pineda, al interactuar y al debatir epistolarmente al menos, que es lo que tenemos, eh, con liberales, ponía en práctica eh, planteamientos que no eran propios. Entonces, a través de sus escuelas, de sus escuelas dominicales, de sus escuelas taller, lo que proponía era hacer de las personas eh, colonos
que en la práctica pudieran ser útiles para el progreso. ¿En qué medida? No solo de que supieran, digamos, persignarse y supieran la doctrina, los dogmas cristianos, sino que pudieran construir, que pudieran ser productivos. Al mismo tiempo, Anselmo Pineda, bueno, construyó muchos caminos y no sé qué. En todo este proyecto nunca dejó de coleccionar. Siempre estuvo intercambiando documentos, pidiendo documentos, prestando documentos, comprando documentos, haciendo llamados al presidente, a los diferentes presidentes para los cuales él trabajó, para que invirtieran en su colección, en la colección de otros, en la financiación de periódicos, hasta que finalmente en 1841, después de muchos esfuerzos, en 1851, perdón, después de muchos esfuerzos del coronel, en la promoción y en la promoción de su colección entre la élite ilustrada, justamente para ganar legitimidad, para que más colaboradores aparecieran, para que el Estado lo apoyara con los dineros públicos, para que se viera la importancia de este universo documental en el archivo que en ese momento denominó, pues, el archivo vacío de la República, un archivo que no está, que es llevado a cabo gracias a la agencia privada. No solo de Pineda, Pineda resulta ser el que más volumen alcanza, porque tiene digamos, un proyecto, él se concibe de esa forma, toda su vida la concibe para la colección. Hay otras personas que también son coleccionistas y con las cuales el coronel interactuó y se ayudaron mutuamente. Sin embargo, tuvo la pugna política por la colección fue importante, digamos, a través de las publicaciones periódicas en contra de la colección, a favor de la colección. Finalmente, todo se dio a conveniencia de Pineda. Él hizo la primera donación en 1851, por lo cual se le dio una contraprestación importante para la época. Y bueno, el coronel tampoco nunca tuvo mucho dinero, así que este tipo de contraprestaciones le sirvieron para colocarse mejor, digamos, pensando en el estatus social. Más tarde se vio involucrado en otros problemas políticos del siglo, ya partidistas. En 1860 ya él estaba muy enfermo, él no podía pelear la guerra, estoy hablando de la guerra partidista liberal conservadora, de 1860 a 1862. Él ahí, digamos, ya no tomó las armas, sino que tuvo una actitud más mediadora, entre los liberales y los conservadores para evitar digamos, el derramamiento de sangre, y en 1868 hizo una segunda donación a la Biblioteca de Obras Nacionales, que ya se encontraba en la Biblioteca Nacional, a la cual él fue nombrado curador por el presidente, el vicepresidente en ese momento, que se llamaba José Bobaldía, en 1854. Más tarde, bueno, pues Pineda nunca dejó de coleccionar. Hay registros epistolares que muestran que hasta muy tarde, hasta 1876, él continuó su agencia coleccionista, eh, y murió en 1880, dejando pues esta colección ya en manos de la institución de la Biblioteca Nacional de Colombia, y un enorme epistolario que todavía, en este caso, se trabaja una parte, pero que todavía está por integrarse. De esa forma, digamos, ya redondeamos un poco la trayectoria del coronel. Omití muchas cosas que vamos a ir desarrollando más adelante cuando esté, digamos, específicamente mostrándoles el análisis y la metodología de este proyecto. En esta sección vamos a explorar un poco lo que es la metodología del proyecto, como les venía anunciando en la sección pasada, la investigación sobre el epistolario del coronel Anselmo Pineda.
Entonces, para recordar unas cosas, Anselmo Pineda fue el coleccionista, el político y el militar. Cada rol se sobrepone a los demás. El Pineda político es tan indisociable del Pineda militar como lo es el proyecto coleccionista del colonialista. En la medida en que eh, el nacionalismo requiere de un archivo sobre el cual construirse, sobre el cual cimentarse. De la misma forma, el Estado requiere un territorio sobre el cual extender su ley, una ley que es derivada de la autoridad del archivo. Entonces existe una mutua implicación entre el coleccionista y el colonialista. En este caso es Anselmo Pineda quien dirige la agenda coleccionista y la agenda colonialista, siendo el mayor coleccionista y uno de los principales colonialistas internos en ese momento, por los cargos que ya les comenté que desempeñó. Eh, bueno, la trayectoria de Anselmo Pineda fue de ascenso social a través de relaciones estratégicas. Ello le permitió dirigir el proyecto colonialista en Nueva Granada una vez llegó a acumular suficiente influencia y centralidad política durante la primera mitad de su vida, que se caracterizó por la participación en los hechos históricos más decisivos del siglo XIX durante su primera mitad. ¿Sí? En ese momento, eh, bueno, Anselmo Pineda es asignado a la gobernación de Panamá, Caquetá, Túquerres. Su influencia política en su agenda colonialista alcanza la provincia de Barbacoas, en donde pues por la correspondencia se conocen estos datos. Él eh, ordenaba, indicaba las medidas a tomar, digamos, frente al contrabando y otros problemas de los territorios de frontera. Mm, Durante la segunda mitad de su vida, Anselmo Pineda desarrolló más que todo el proyecto coleccionista y tuvo una actitud más mediadora en las disputas de poder partidista, con algunas excepciones como en su participación contra el gobierno de José María Melo en 1854. Eso no significa que el colonialismo lo haya abandonado, él siguió desempeñando este rol más que todo durante la producción de quina y de caucho en, en Huila, donde él invirtió pues la mayor parte es la contraprestación que le dieron por la colección y ahí se dedicó junto con los Ospina y su propia familia Duque Pineda en la producción de quina, la colonización de vastas áreas de tierras baldías en ese entonces. Además fue nombrado por Mariano Espina Rodríguez en el 57, que fue electo presidente, fue nombrado como intendente de Hacienda en Magdalena, con el propósito de incluir y de civilizar, de incluir en los circuitos económicos nacionales y de civilizar a sus gentes del territorio de La Guajira, expresamente con ese fin. Entonces, Anselmo Pineda siempre fue un desempeño ese rol de ser el colonialista interno. Eh, Seguramente por su experiencia y también porque, bueno, las razones que ya les mencioné. ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo en el proyecto? Por un lado se implementaron las herramientas de la ciencia de datos y por el otro los sistemas de información geográfica. Se hizo una interseccionalidad entre ambos conjuntos de herramientas para producir mapas y visualizaciones que sirvieran para explorar el conjunto de datos y dar conclusiones eh, definitivas sobre la composición de, del epistolario en cuanto a la distribución espacial y de su distribución cuantitativa de remitentes, destinatarios y otros datos que vamos a mencionar más adelante. Algunas de las librerías Python con las cuales se logró esto fueron Pandas, NetworkX,
Scikit-learn, NLTK. Estas son todas librerías de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, gestión de datos, creación de grafos de redes sociales. Otras librerías en esta ocasión para los sistemas de información geográfica son las de GeoPandas, Nominating, Basemap, Folium, KeyNetworks, Classifier. Estos son para hacer la georreferenciación automática de las ubicaciones de los documentos que tuvieran este componente en su texto. Por ejemplo, que anotaran que fueran de Bogotá o de algún otro lado. Y se hace la georreferenciación con los servicios de Google. Posteriormente se hace una visualización, algunas interactivas, otras no interactivas, y una clasificación de agrupaciones espaciales, que puede ser muy útil en el momento de caracterizar también la colección, en la medida en que si la red epistolar era el vehículo, el medio por el cual intercambiaban los documentos, la composición de la colección también podría o debería reflejar esa distribución espacial. El propósito de la investigación, en principio, era lograr una clasificación de colaboradores coleccionistas a partir del aprendizaje automático. Es decir, mucho de lo que se planteaba en un inicio era simplemente el análisis exploratorio para lograr desarrollar un modelo de clasificación, ¿sí? Basado con la ayuda de código. Pero a medida que se fue desarrollando la investigación, se fueron encontrando otros factores importantes e interesantes para caracterizar el coleccionismo del coronel Anselmo Pineda. Entonces, ¿cómo se hizo? Primero se realizó una limpieza y homogenización de los datos, de los nombres de los remitentes, de los lugares, para luego hacer un análisis exploratorio del conjunto de datos. A la izquierda pueden observar la distribución de contactos epistolares, la frecuencia como remitente y la frecuencia como destinatario de cada uno de todos los sujetos que componen el epistolario. La mayoría, digamos aquí se puede ver que la mayoría están en la sección de pocos contactos. Eso quiere decir que la mayoría de personas en realidad no se carteaban mucho con el coronel, a pesar de que pudieran enviarle uno o dos veces documentos. La mayoría, la minoría, y en cambio la minoría se ubica en el eje de muchos contactos como remitente o como destinatario. Estos sujetos tendrían a ser amigos íntimos, amigos cercanos, familia. Otra consecuencia de ese análisis exploratorio es esta gráfica que ven a la derecha, y es básicamente la actividad epistolar. Es el reflejo de la vida del coronel en términos comunicacionales. Aquí hay cierta coincidencia, primero, visible entre el número de contactos epistolares y las menciones al coleccionismo. Estas menciones al coleccionismo se lograron a partir del conocimiento profundo del epistolario, al leer todas las cartas que lo conforman e identificando los términos recurrentes en él, de manera que luego incluyendo esos términos, esas palabras clave, esos términos recurrentes en unas líneas, son en realidad pocas líneas de código que buscan en los textos, en las transcripciones y descripciones insertas en la matriz, esos términos recurrentes. Y uno puede entonces observar que hay una cierta sobreposición, cierta coincidencia en ciertos momentos clave de la vida del coronel, que son además momentos en los que en su biografía, en su trayectoria, ocurren dislocaciones profundas. Y esta misma gráfica nos permite después hacer digamos, unas pequeñas particiones temporales para poder hacer de las redes sociales del coronel algo comprensible, porque sería una matriz enorme y no se podría leer gran cosa de ellas. El siguiente paso
una vez se logran detallar esos momentos clave de la vida del coronel, por ejemplo en 1848 y 1849, que se ve en esta gráfica a mano derecha un pico bastante grande en la actividad epistolar y también el mayor incremento de menciones al coleccionismo, uno puede ir ya al detalle de lo que sucedía en esos años en términos de contactos epistolares y menciones al coleccionismo, mostrando en este caso está ordenado de mayor a menor por menciones al coleccionismo y se puede ver quiénes fueron los que más menciones al coleccionismo y podría estar correlacionado a la colaboración en cuanto al envío de piezas y de hecho lo está. Y puede ver quiénes fueron también los sujetos que más se cartearon en ese periodo de tiempo con el coronel. Entonces uno ya puede individualizar bastante bien lo que está sucediendo en la narrativa propia de los datos. El siguiente paso que se realizó fue un análisis de redes sociales. Aquí ya pueden observar una estructura, bueno, dos estructuras de dos periodos distintos. Una antes de la Guerra del Santuario a mano izquierda y otra después de la Guerra del Santuario y antes de la Guerra de los Supremos. En la estructura a mano izquierda no aparece Anselmo Pineda, él de hecho todavía era muy joven, tiene algunas cartas que muy seguramente su esposa su primera esposa incluyó dentro del epistolario y son, yo creo que fundamentalmente, digamos, se las conservó por el valor histórico que tienen. A mano derecha ya pueden ver la red que construyó, que digamos la que hacía parte de Anselmo Pineda. Allí el lector, cuando se encuentren con el archivo, con el artículo resultante de la investigación en la página web de la biblioteca, van a encontrar esta representación en la que se incluyen básicamente tres dimensiones. Una, la distribución, la composición estructural de la red. Dos, los nodos por tamaños, en donde se evidencia la intermediación, el indicador de intermediación. Y por color, el indicador de centralidad. ¿Qué es la centralidad y qué es la intermediación? La centralidad es un concepto que determina el grado de conectividad del nodo particular. Se consigue dividiendo el número de conexiones reales, actuales del nodo sobre la cantidad posible de todas las conexiones de nodos en la red. De esa forma se logra saber qué nodos son los más populares en una determinada red, qué nodos son los más poderosos. Por color por tamaño se logra ver el grado de intermediación, que fundamentalmente es el grado, digamos, la importancia de un nodo relativa a ser el paso obligado entre otros dos nodos, el camino más corto entre otros dos nodos. En este caso, este puntico amarillo que ven aquí, que viene a ser Rufino Cuervo, es el paso obligado entre este nodo que se llama Eugenio M y José María Mantilla y Anselmo Pineda. ¿Sí? Entonces, en este punto, Rufino Cuervo viene a ser un nodo importante en cualquier flujo de información o de artículos, de bienes, de lo que sea, entre este nodo y este nodo principal. Por eso, digamos, ya tienen una característica distinta. Como pueden ver, esta red ya es interactiva. Las humanidades digitales también apuntan a eso, a tener una mejor comunicación de datos complejos, en este caso datos de la red social de Anselmo Pineda.
Esta red corresponde a la versión interactiva de la red epistolar en 1829-1838, antes de que Anselmo Pineda lograra centrar todavía más alrededor de sí su propia red epistolar, ser una persona todavía más central. Después de la Guerra de los Supremos, Anselmo Pineda se vuelve sumamente importante en la política internacional, en la política local de la Nueva Granada. Por eso es enviado también a los sitios de frontera. Él media en los conflictos diplomáticos en Panamá, él media en los conflictos diplomáticos con el Ecuador cuando está en Caquetá y Túquerres, él media con los conflictos diplomáticos con Inglaterra, él media con los franceses, él media con los venezolanos. Bueno, él es importante en ese aspecto y esta red lo refleja. Digamos, ya ven que no existe mayores nodos compitiendo con él, ya todos son homogéneos y el único realmente sobresaliente es Anselmo Pineda, cosa que va cambiando con el transcurso de los años. Después del año de 1851, Anselmo Pineda se retira del ejército formalmente, hace la donación de la primera parte de la colección y más tarde, digamos, ya se rebaja un poco su grado de influencia, aunque se lo sigue manteniendo, porque sigue siendo muy activo, como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, contrae matrimonio con su segunda esposa, Ana María Dáñez Pineda. En realidad, pues, el nombre es Ana María Dáñez Kennedy, familiar de los Kennedy de Estados Unidos. Y ella lo conecta con nuevas fuentes documentales, con la élite costeña, lo conecta con bueno, toda una zona geográfica importante a la cual él de hecho se va a volcar. Si antes estuvo muy, digamos, salió de Antioquia cuando era más joven, se volcó hacia el centro y se trasladó al centro del país eh, y estuvo relacionado con el sur del país, en la provincia de Popayán, gracias al matrimonio, a su primer matrimonio con María Josefa Valencia. Después, gracias a su matrimonio con esta persona, se volca hacia la parte norte del país. Ello se logra ver en esta red y en los mapas generados de las epístolas georreferenciadas que pueden observarse más en detalle en el artículo. En el artículo. Posteriormente se hace la georreferenciación automática de todos los documentos que tienen un componente espacial, que indican su lugar de procedencia y bueno, se realiza la cartografía, la salida cartográfica, se hace un mapa interactivo que incluye bueno, el nombre del lugar y la cantidad de epístolas del sitio. Los usuarios pueden interactuar con los puntos. Todo esto es producido en Python. El código, como ya dije, se puede observar en el repositorio, al cual se les reenvía con un hipervínculo y pueden explorar el código fuente e intentar sus propias implementaciones. Posteriormente se realizó la implementación de un modelo de aprendizaje automático no supervisado. Ello quiere decir que no se posee conocimiento a priori en este caso de las agrupaciones geográficas de corresponsales. No se tiene ese conocimiento, se implementa un modelo que es capaz de destacar los patrones, haciendo un cálculo de centroides de las agrupaciones espaciales. Los resultados, a grosso modo, serían, digamos, los siguientes. Identificación de 298 colaboradores
de una masa de casi 1000 corresponsales, mapas de alcance de las redes epistolares, donde se muestra que van hasta Europa, parte del Caribe americano y América Latina. La estructura de las redes sociales filtradas por periodos, como ya se vio, la definición de los mecanismos coleccionistas y de colonialismo interno, esto lo van a ver en detalle en el artículo, pero digamos podría comentarles que la promoción, el préstamo, fueron los principales, el préstamo de piezas para sus amigos y conocidos, fue uno de los mecanismos, fueron los dos mecanismos fundamentales en su agencia coleccionista. Así era como Pineda logró conseguir la masa documental que finalmente consiguió, construyendo relaciones y generando respuestas afectivas en estos corresponsales. De manera similar, estos mecanismos coleccionistas implicaron unos ciertos instrumentos de colonialismo interno específicos que se pueden detallar que van a encontrar en detalle en el artículo y que de los cuales ya les había comentado un poco, sobre las sociedades, los pasquines, los esfuerzos de civilización, de educación de masas, promoción de, de la educación práctica. Ahí tuvo buena influencia de Simón Rodríguez y poniendo en práctica varios de los planteamientos del pedagogo maestro de Simón Bolívar. También otros resultados importantes de este proceso de investigación fueron esta producción de gráficas precisas de la actividad epistolar y coleccionistas a partir del texto de las cartas. Digamos, este enfoque aquí vale la pena aclarar que se puede mejorar muchísimo más, se puede profundizar en el procesamiento de texto y bueno, en principio todo eso es exploratorio, ¿sí? Se trata de construir humanidades digitales y hay que partir de algo que sea potente. Eh, Otro resultado es mayor conocimiento de la relación coleccionista-colonialista, contrastada siempre con los contenidos de las cartas. Entonces no se trata de que estas metodologías reemplacen, digamos, las metodologías tradicionales en el quehacer histórico, sino que más bien las complementan, se apoyan. La narrativa histórica se puede ver enriquecida con estas herramientas. Y también una comunicación más efectiva de la investigación al incorporar formatos interactivos. Cuando el usuario vaya a explorar las redes o los mapas, se va a dar cuenta va a apropiarse mejor del conocimiento producido.